Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la fórmula para calcular el tamaño óptimo de una flota de vehículos. En este caso, vamos a imaginarnos que somos una empresa de transporte en autobús de viajeros y que tenemos una determinada demanda para cubrir una línea de Pontevedra a Sansenso y queremos calcular cuántos autobuses necesitamos para cubrir esa demanda. Para poder aplicar esa fórmula tenemos que definir antes una serie de conceptos que van a aparecer en la fórmula y que conviene ir definiendo uno a uno antes de lanzarnos a hacer los cálculos. Vamos a empezar con la disponibilidad. Como sabéis, todo vehículo requiere unas horas de mantenimiento. El mantenimiento puede ser preventivo, que es un mantenimiento que se hace planificado, los típicos cambios de pastillas de freno, cambios de aceite, cambios de filtros, etcétera. Y también puede haber mantenimientos correctivos, que es pues, corregir fallos que aparezcan y que no estaban previstos. En cualquier caso, la disponibilidad, ¿vale? Que denominamos con esta D grande, lo que representa es el porcentaje de tiempo en el que esa máquina o ese vehículo no va a estar en mantenimiento. Porcentaje de tiempo en el que va a estar, por tanto, disponible. Vamos a ver un ejemplo. Si una empresa de transporte de viajeros opera de 6 de la mañana a 10 de la noche, es decir, 16 horas al día. Pero de esas 16 horas, cada uno de esos autobuses pasa una hora al día en labores de mantenimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, la disponibilidad de estos vehículos, ¿cómo la calcularemos? Pues vamos a hacerlo un poco por lógica. ¿Qué proporción de tiempo no está en mantenimiento? Pues de las 16, una se la pasa en mantenimiento, por tanto 15 no está en mantenimiento. Y eso lo ponemos en relación al número total de horas que abre la empresa, que son 16. Y nos da que el 93,75% del tiempo el autobús está disponible porque no está en mantenimiento. Bastante fácil, ¿verdad? Bueno, si queremos hacerlo mediante una fórmula, vamos a ponerla a continuación. La disponibilidad es igual a 100 por 1 menos el tiempo de mantenimiento dividido por el tiempo total. En el ejemplo anterior, el tiempo de mantenimiento, ¿os acordáis? Era una hora al día de cada 16 horas de tiempo total que la empresa estaba abierta. Aplicando esta fórmula nos da exactamente lo mismo que hicimos antes, un poco por lógica, que es 93,75%. Ya sabemos cómo calcular la disponibilidad y lo que significa. Vamos a ver ahora lo que es la utilidad productiva. Aunque un vehículo esté disponible, no esté en mantenimiento, no siempre va a estar utilizándose para transportar viajeros. A veces hay actividades a las que se dedica ese autobús que representan tiempos muertos, o en todo caso, tiempos que no está transportando viajeros, no está siendo productivo. Por ejemplo, si se desplaza desde un sitio hasta la parada donde empieza su trayecto, donde coge a los viajeros, ese trozo, ese desplazamiento, ese tramo, no es un tramo productivo. O si está parado mientras el chofer descansa y en ese momento no transporta viajeros, tampoco es un trayecto productivo. Por tanto, la utilidad productiva es el tiempo de uso real, ¿vale? El tiempo que realmente está transportando viajeros en proporción al tiempo total disponible de ese vehículo. Continuando con el caso anterior, teníamos este autobús que estaba disponible 15 horas al día, pero para comenzar su ruta debe hacer un trayecto desde el lugar donde se aparca por la noche y le lleva 15 minutos ir y luego por la noche otros 15 minutos volver al parking. Es decir, ya estamos perdiendo media hora de estos desplazamientos. Además, por descanso de los choferes y por cambio de turno se pierde otra media hora al día. En total, estamos perdiendo, entre comillas, una hora en la que el autobús está disponible pero no está produciendo. Así que la utilidad productiva va a ser la proporción de tiempo que el autobús está realmente operando, transportando viajeros, con respecto al tiempo total disponible. ¿Cuántas horas está realmente operando? 14. ¿Cuántas estaría disponible el autobús? 15. ¿Cuál es la utilidad productiva? 93,33%. Bien, vamos a poner también una fórmula, ¿vale? Que es para que quede escrita y que la podáis apuntar y la podáis aplicar varias veces antes de que ya os salga, digamos, casi de memoria, ¿vale? La utilidad productiva, por tanto, es igual a
100 por el tiempo de operaciones dividido por el tiempo disponible. ¿Vale? Continuando con el ejemplo anterior, ¿cuántas horas está operando el autobús? 14. ¿Y cuánto era el tiempo disponible? 15. Pues 100 por 14 entre 15 es igual a 93,33%. Ya sabemos, por tanto, la disponibilidad y la utilidad productiva. Dos conceptos importantes, pero relativamente sencillos. Vamos con el promedio de llenado. Vale, los vehículos no siempre van al completo de su capacidad. El número de plazas ocupadas, de media, sobre el número de plazas totales disponibles es lo que se llama el promedio de llenado. Vamos a necesitar este dato para poder calcular el tamaño óptimo de una flota. Veamos un ejemplo. Si un autobús de 54 plazas de media lleva 49,14 pasajeros, ¿cuál es su promedio de llenado? Pues sencillamente dividiremos 49,14 entre 54 y nos da un porcentaje. 91% de media el autobús lleva un 95% de sus plazas ocupadas. ¿Vale? Vamos a ponerlo también en fórmula para que veáis los símbolos que representan estos conceptos que estamos explicando. Alfa le llamamos al promedio de llenado, ¿vale? QR es la cantidad real de pasajeros transportada de media, ¿vale? De media. A lo largo del tiempo los autobuses, las empresas de autobús saben, ¿no?, que de media llevan pues 49 viajeros o 50 o 45 o lo que sea. Y Q es la cantidad total de plazas disponibles. Y dividiendo la real entre la total, pues sabemos el promedio de llenado. Vamos a ver ahora un concepto muy importante, el número de ciclos teóricos. El número de ciclos teóricos es el número de veces que un vehículo puede hacer el recorrido completo que se espera de él, es decir, el trayecto de ida y vuelta. Por un lado, dependerá del tiempo total disponible, el número de horas que la empresa está abierta, al que llamamos TT, y por otro, del tiempo que le lleve a ese vehículo a hacer su recorrido completo, incluyendo paradas, tiempos de subida y bajada, etc. A ese tiempo que tarda un vehículo en completar un ciclo completo se le llama TC, tiempo de ciclo. Vamos allá. Vamos a ver un ejemplo de cálculo del número de ciclos teóricos. Nuestra querida empresa de transporte de Pontevedra San Senso, si recordáis, estaba trabajando 16 horas al día. Aquí nos indica que el trayecto le lleva 50 minutos ir y otros 50 volver. Y que además hay que añadir a cada ciclo 20 minutos de paradas. Como no especifica, vamos a imaginar que se refiere a 20 minutos en el ciclo completo de ida y vuelta, ¿vale? Entonces, ¿cuántos minutos le lleva a hacer el ciclo completo? Pues 50 más 50 más 20, que es igual a 120 minutos, que son 2 horas. Entonces, el número de ciclos teóricos, insisto, va a ser el tiempo total que está operando la empresa, que son 16 horas, entre el tiempo de cada ciclo, que son 2 horas. O sea, 8 ciclos. El autobús puede ir, volver, ir, volver, ir, volver, ir, volver y así 8 veces. A lo largo de las 16 horas que está la empresa abierta, ¿vale? Ya sabemos cómo se calcula el número de ciclos teóricos. Si queremos ponerlo en una fórmula, pues sería algo tan sencillo como esto. Tiempo total entre tiempo de ciclo, ¿de acuerdo? Vamos entonces con el número de ciclos real. Ya hemos calculado el número de ciclos teóricos, pero ahora vamos a aprovechar esas dos variables que habíamos definido al principio de este vídeo, que eran la utilidad productiva y la disponibilidad, ¿vale?, para convertir estos ciclos teóricos a ciclos reales. Porque en la práctica un vehículo no está operando todo el tiempo, como ya explicamos, que la empresa está abierta al público, sino menos. Menos porque un rato está en mantenimiento y un rato está en transportes o actividades que no son productivas. Por lo tanto, en la realidad no podrá hacer tantos ciclos como en la teoría. Vale, ¿cómo podemos calcular esto? Muy fácil. Vamos a multiplicar la D, que ya deberíamos conocer, que es el porcentaje de disponibilidad, por la utilidad productiva, que es el porcentaje de productividad, y por el número de ciclos teóricos, que es lo que hemos calculado antes. Atención, cuando hacemos cálculos con porcentajes, ¿vale?, dentro de fórmulas, no ponemos el porcentaje en tanto por cien, sino que lo ponemos en tanto por 1. Si, por ejemplo, estábamos hablando de que la utilidad productiva era el 93,75%, pues aquí vamos a poner 0,9375.
y la disponibilidad era, bueno, no recuerdo exactamente, 0,93, pues pondremos, era el 93%, pues pondremos 0,93. Veamos un ejemplo. Una empresa de autobuses abre al público 16 horas al día. Realiza el trayecto Pontevedra-San Senso ida y vuelta. Le lleva 50 minutos ir, 50 volver, pero hay que añadir otros 20 minutos de paradas cada ida y vuelta. Es decir, 120 minutos en total, que son 2 horas. La disponibilidad de grande es el 93,75% y la utilidad productiva es el 93,33%. ¿Cuántos son el número de ciclos teóricos? Pues tiempo total entre tiempo de ciclo. 16 entre 2 igual a 8 ciclos. Pero el número de ciclos real será la D, 93,75, pero puesto en tanto por 1, ¿vale? Por la utilidad productiva, 0,9333, por el número de ciclos teórico, 8. Y eso nos da 7 ciclos. Es decir, hemos pasado de 8 ciclos teóricos a 7 ciclos en la realidad, porque de las 16 horas hay 2 que están perdidas, por tanto solo hay 14 que son realmente de transportar viajeros, y a 14 horas a 2 horas cada ciclo, ¿cuántos ciclos podemos hacer? Pues 7. Bueno, pues ya estamos listos para calcular el tamaño de la flota, que es el número de vehículos que necesitamos para poder cubrir una determinada demanda, teniendo en cuenta todos los factores anteriores. Por un lado, necesitamos conocer la demanda, a cuánta gente queremos transportar. Y por otro, todos los elementos anteriores que nos van a indicar en la práctica el rendimiento que le podemos sacar a los vehículos para un determinado trayecto. Bien, vamos a ver entonces la fórmula para calcular por fin el parque total de vehículos necesario. Por un lado tenemos Q grande, que es la demanda total de viajeros. Esto nos lo tienen que decir en el enunciado cuántos viajeros en total al día tenemos que transportar. Eso lo vamos a dividir entre estas tres variables multiplicadas entre ellas. Alfa, que si recordáis era el promedio de llenado. Q pequeña, que ¿qué representa aquí? Pues la capacidad del vehículo, es decir, a cuánta gente podemos transportar cada ciclo. Y NCR, que es el número de ciclos real, que ya hemos visto cómo se calcula. ¿Vale? Aquí tenemos que tener especial cuidado en esta Q pequeña, que puede ser un poco engañosa y fuente de error. Recordar lo que acabo de decir. La cantidad total de viajeros que puede transportar un autobús en cada ciclo. Si el autobús lleva pasajeros tanto a la ida como a la vuelta, como es el caso del ejemplo que estamos exponiendo, la cantidad total de viajeros será pues, el número de asientos que tiene el autobús, 54, por ejemplo, multiplicado por 2, porque tú en un ciclo puedes llevar a 54 pasajeros en un sentido y a 54 de vuelta. Son pasajeros diferentes, por tanto, en un ciclo pues hay que tenerlo en cuenta. Vamos a desarrollar un ejemplo con números. Queremos saber el tamaño de la flota necesario para llevar a 1000 pasajeros de Pontevedra a San Senso a la ida y a otros 1000 a la vuelta. Es decir, necesitamos transportar 2000 pasajeros al día. La compañía opera 16 horas al día, pero la disponibilidad de los vehículos es del 93,75% y su utilidad productiva del 93,33%. El trayecto son 50 minutos a la ida, 50 a la vuelta y 20 de paradas, o sea, 120 minutos, o sea, 2 horas. Los autobuses tienen 54 plazas. En cada ciclo llevan a viajeros tanto a la ida como a la vuelta. Por tanto, su capacidad por ciclo es de 108 plazas. Y el promedio de llenado es del 91%. Como veis, tenemos todos los elementos necesarios para calcular el número de ciclos real y después calcular ya el tamaño de la flota. Vamos ahora con el desarrollo de la fórmula. El parque total de vehículos, el número total de autobuses que necesitamos, es igual a Q grande, que es la demanda total de viajeros, que son 1000 a la ida y 1000 a la vuelta, o sea, 2000, tenemos
2.000 personas interesadas en hacer este trayecto, dividido entre alfa, que es el promedio de llenado, en este caso el 91%, Q pequeña, que es la capacidad que tiene el autobús total en cada ciclo, es decir, el número de plazas que disponemos en el autobús y multiplicado por 2 porque llevamos pasajeros tanto a la ida como a la vuelta, por tanto 108 pasajeros es la capacidad máxima que podríamos transportar por ciclo, y NCR, que es el número de ciclos reales, que es el que tenemos que calcular en base a la disponibilidad, la utilidad productiva, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo. El número de ciclos reales es igual a la disponibilidad de grande por la utilidad productiva por el número de ciclos teóricos. Si os acordáis, esta era nuestra disponibilidad, esta nuestra utilidad productiva y el número de ciclos teóricos era el tiempo total, 16 entre 2, que es igual a 8. Así que el número de ciclos real será 0,9375 por 0,9333 por 8, que es igual a 7 ciclos. Ahora ya podemos completar la fórmula anterior y sustituir la Q por 2.000 viajeros, el alfa por 91%, la capacidad total por ciclo Q pequeña por 108 viajeros y el número de ciclos real por 7. Así que aquí tenemos ya la fórmula final, que es 2.000 entre 0,91 por 108 por 7, y eso nos da 2,91, que representa el PT, el parque total, representa el número de vehículos que necesitamos para transportar este número de viajeros que nos dice el enunciado, ¿vale? En este caso, 2,91 autobuses, redondeando, necesitaremos 3 autobuses. Vamos a hacer una comprobación. Siempre es conveniente comprobar que el dato al que hemos llegado tiene sentido, sobre todo la primera vez, para entender un poco y coger confianza en esta fórmula. Vamos a ver, si un autobús opera en la práctica 16 horas por la disponibilidad, por la utilidad productiva, es decir, 14 horas al día, ¿vale? Y es capaz de llevar, en promedio, ¿vale? En la realidad, porque ya estamos multiplicando la capacidad total por el alfa, ¿vale? Por el promedio de llenado. Pues, y este autobús lleva 49,14 pasajeros en cada trayecto, ¿sí? Y tarda 2 horas en hacer cada trayecto, ¿vale? Y es capaz de hacer 7 idas y vueltas al día. Vamos a ver si con eso llegamos al número de pasajeros que necesitamos. 7 idas y vuelta. 7 idas y vuelta. A 49,14 pasajeros en cada uno de esos trayectos. Por 2, porque lleva 49,14 a la ida y 49,14 a la vuelta, ¿vale? Cada autobús va a mover, en esas 14 horas que está trabajando, va a mover 687,96 pasajeros. Si tenemos 3 autobuses, multiplicamos esta cifra por 3, vamos a ser capaces de mover con 6 autobuses que hacen 7 veces el trayecto completo y llevan de media a 49 pasajeros, vamos a ser capaces de mover 2.063 pasajeros. Es decir, nos acercamos a los 2.000, que es la demanda que teníamos en nuestro enunciado, que queríamos transportar. Es decir, el resultado es coherente. Estas fórmulas que hemos aplicado tienen sentido. No sale ningún disparate. Con 3 autobuses no nos pasamos muchísimo de la capacidad que queremos, ni nos quedamos cortos. Ahora hemos terminado esta explicación y os voy a dejar aquí durante unos segundos este ejercicio planteado para que, si queréis practicar, podáis hacerlo. En los comentarios pondré la solución. En este caso queremos llevar 800 a la ida y 800 a la vuelta en un tramo que va de Vigo a Coruña. La compañía opera 16 horas, 7 días a la semana. De media, los autobuses dedican 25 minutos al día a mantenimiento. Cada autobús, además, dedica 1 hora al día en trayectos no productivos y otra media hora por el cambio de chofer y de turno. El trayecto de Vigo a Coruña son 80 minutos la ida, 80 la vuelta y 25 de paradas. Además, cada 2 trayectos completos, ida y vuelta, es decir, 2 ciclos completos, ida y vuelta, ¿vale? Tiene que parar 15 minutos a llenar el depósito. Os doy una pista. Si cada 2 ciclos completos para 15, pues tendréis que sumarle al tiempo de ciclo 7,5, que es la mitad.
Por último, los autobuses tienen 54 plazas, pero de media se usa solo el 84% de las mismas. A partir de estos datos, calcular el parque total. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido claro e interesante y quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Un saludo y hasta muy pronto.